Entonces, ¿qué es lo que importa aquí? Lo que importa bueno, pues no saber cuál es la diferencia entre estos dos. Hay dos, perdón, tendencia central y medidas de dispersión. Las medidas de tendencia central, como lo dicen, pues bueno, buscan el centro, ¿verdad? Buscan el centro de, de los datos, ¿verdad? El centro de todos los datos. Y las medidas de dispersión buscan qué tanto se aleja los datos tomados con respecto a la media, ¿ok? O sea, ¿qué tan dispersos están, básicamente? ¿Sí? Entonces, como medidas de tendencia central tenemos cuáles son la media, la mediana y la moda. Y como medidas de dispersión que tenemos, tenemos el rango, la varianza, desviación estándar y también tenemos el coeficiente de variación. ¿Ok? Entonces, todo esto tenemos, ¿no? Rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Cabe recalcar que la estoy poniendo aquí en las medidas de dispersión del menos importante al más importante. El menos importante es el rango, de ahí lo que sí toman importancia es esto y esto, pues, ¿no? Los más importantes. Entonces, fíjate, ya tenemos una vista de manera general de qué es lo que trata la estadística y cuáles son los que se utilizan. No voy a meterme nada en estadística inferencial por ahora, porque no están viendo esto todavía. ¿Ok? Vamos. Vamos primero con lo que nos interesa, pues, ¿no? La estadística descriptiva, con medidas de tendencia central, que de hecho eso fue lo que le tomaron en el primer test, la media, mediana y moda, y lo que les tomaron en este segundo test son las medidas de dispersión, como rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Entonces, listo. Voy a borrar esto de aquí. O esto de aquí porque voy a utilizar algo aquí para también explicar muy importante. Ahora verán, aquí también hay algo muy importante que no lo estaba diciendo. Verán, aquí ustedes, en los casos de estudio que ustedes van a tener, en lo que expliqué, pues, ¿no? En poblaciones, los datos de poblaciones que tengan o los datos de muestras que ustedes tengan, ¿verdad? Lo que pasa es que dependiendo, pues, ¿no? De cómo venga, los datos, tú puedes distribuirlos, esos datos. ¿De qué manera los puedes distribuir? En datos agrupados y también los puedes distribuir como en datos no agrupados. ¿Cuál es la diferencia del uno con el otro? La diferencia es que si tú tienes un dato, por ejemplo, datos no agrupados, ¿qué es lo que quiere decir? Por ejemplo, yo tengo las calificaciones de estudiantes de quinto grado, no sé. Entonces tengo que las calificaciones son 8, 7, 8, 9, no sé. Entonces, no sé, digamos que esas son las calificaciones. Entonces yo veo, ok, las calificaciones, yo las puedo organizar, sí, como datos no agrupados, digo, o sea, es mucho más fácil porque la cantidad de datos es menor, es pequeña, ¿qué digo? Es pequeña, entonces yo puedo, ok, lo organizo. Este 8 ya se repitió, entonces lo quito el 8 para decir que, ok, estos son los datos, y acá voy a hacer una columna aparte para poner la cantidad de veces que se repite. El número 8 se repitió 2 veces, el número 7 se repitió una vez, el número 9 se repitió una vez. ¿Ok? Entonces, a esto de aquí, también es muy importante, esto de aquí se lo va a llamar marca de clase o XY, como lo quieren llamar, XY. Y aquí la cantidad de veces que se repite, vamos a llamarlo, a ver, le escribí mal, F sub I. F sub I, ¿listo? Entonces así se organizan datos no agrupados, en los que tú pones, ok, el dato específico, por ejemplo, la calificación que te estoy poniendo, la calificación que sacó el estudiante, con la cantidad de veces que se repitió esa calificación, lo mismo, ¿no? La calificación, la cantidad de veces que se repite. ¿Ok? Esos son para datos no agrupados, y vas a ver la diferencia cuando son datos no agrupados. ¿Por qué? Porque la diferencia está, vamos a cambiar de color, en que, por ejemplo, tú tienes una cantidad de datos con el mismo ejemplo, ¿no? De calificaciones. Pero y aquí tienes más datos, por ejemplo, tienes 8, 7, 6, 9, 8, 10, 5, uy, tienes más datos, ¿no? Más datos. La diferencia es, ¿en cuál es?
de que aquí para datos agrupados tú vas a organizarte de otra manera diferente. Tú vas a decir, ok, para las calificaciones de estudiantes de quinto grado que yo tengo, pues no, yo voy a hacer una distinción y voy a organizar, vamos a hacer esto así, así, sí, y así. Yo voy a organizar armando una tabla y voy a decir, ok, para el primero, yo voy a hacer que las calificaciones vayan del 1 al 3 por decirte, ¿ok? Y aquí voy a hacer que la calificación vaya del 3 al 5 por ejemplo, ¿no? Y aquí la calificación vaya del 5 al 7 qué sé yo, y del 7 al 9, ¿ok? Del 7 al 9 y así pues, ¿no? Ahora entiendes, ¿no? ¿Ves la diferencia? Las calificaciones van ahora por intervalos. Entonces aquí tú tienes los intervalos, puedes llamarlo así intervalos. Entonces tú dentro de los intervalos vas a tener esas calificaciones, pero es otra manera de organizar estos grupos, digo estos datos, perdón, de organizar estos datos, tú los organizas por intervalos. Entonces aquí tú necesitas, aparte de saber los intervalos, sacar tu marca de clase y sacar también la frecuencia, esto se llama frecuencia absoluta, la FDI, la cantidad de veces que se repiten los datos. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a tener, decirte, ok, el X sub I, ¿cómo se calcula el X sub I? Se calcula sumando los extremos, pues no, decirte 1 más 3, sumas los extremos y lo divides para 2. Sumas los extremos, lo divides para 2. Por ejemplo, aquí en este de aquí, 3 más 5 8. Divido para 2 4. Acá, 5 más 7 12. Divido para 2 6. Y aquí, 8, ¿verdad? Entonces, estos son los X sub I, ¿verdad? X sub I, que es la marca de clase, lo que tú necesitas saber, y te digo, necesitas saberlo porque ya vamos a utilizarlo más adelante. Y el X y el F sub I son la cantidad de veces que se repiten. Por ejemplo, ¿cuántas veces se repitió? Va a cambiar de color. Por ejemplo, ¿cuántas veces se repitió, digamos, como es un intervalo del 1 al 3, ¿verdad? ¿Cuántas veces se repitieron los números en ese intervalo? Pues, ¿no? ¿Cuántas veces? Tú dirás que si se repitió una vez, o aquí en este de acá se repitieron 2 veces, hubo, qué sé yo, 4 veces en que hubo números en este intervalo, entre el intervalo del 5 al 3. Hubo 4 veces o 4 números que estuvieron dentro de ese intervalo, o por ejemplo aquí estuvieron 8 números que estuvieron dentro de este intervalo, y así pues, ¿no? Entonces, esto es lo más importante, es algo básico, te estoy explicando de manera rápida para que tú entiendas porque lo vamos a hacer en los ejercicios que ustedes les tomaron, ¿ok? Entonces vamos a ir en una dificultad de menor dificultad a mayor dificultad. Entonces, como dije en el inicio, los que ustedes les tomaron en este test, a ustedes les tomaron en este test, ¿qué fue? Las medidas de dispersión, ¿ok? A ustedes les tomaron en este test las medidas de dispersión. El test número 1 que les tomaron, sí les tomaron sobre mediana, sobre media, mediana y moda, pero en este test es medidas de dispersión. Entonces lo que vamos a utilizar aquí son ¿cómo es? Estas fórmulas, me estaba trabando, estas fórmulas, entonces tienen que diferenciar, y como lo dije al inicio, es diferente una población que una muestra, ¿verdad? Son diferentes y por lo tanto son fórmulas diferentes, aunque parezcan igual, pero vamos a ver cuál es la diferencia. Por ejemplo, para calcular la media, bueno, aquí no hay diferencia para la media. Tú para una población, ¿qué haces para sacar la media? Multiplicas el X sub I y el F sub I dividido para la cantidad de datos, ¿ok? La cantidad total de datos. Lo mismo acá, para sacar la media de una muestra, ¿tú qué haces? Multiplicar X sub I por F sub I y dividir para la cantidad de datos que tiene esa, esa muestra, pues, ¿no? Ok, aquí hay que diferenciar algo importante y es también aquí la variable, pues, ¿no? Aquí es U para hacer una población y aquí es una X con un símbolo, una rayita arriba para hacer una media. ¿Ok? Entonces esto ya diferencia. ¿Ok? Para una población, la media de una población es mediante una U y la media para una muestra es mediante una X con una rayita arriba. ¿Ok? Y aquí viene la distinción en la varianza. Ok, aquí también son diferentes símbolos. Para la varianza de una población es este símbolo, la varianza de una muestra es este símbolo. La fórmula es la misma a excepción, bueno, que obviamente cambia este símbolo, ¿verdad? Cambia este símbolo.
El símbolo de arriba es para una población y acá abajo para una muestra, cambia ese símbolo. Y acá abajo es la diferencia. Y aquí mucha gente se confunde. Acá arriba, en la población, tú vas a dividir para la cantidad total de datos. Y aquí abajo para la muestra, tú vas a dividir para la cantidad total de los datos menos uno. ¿Ok? Digamos que si la cantidad de datos es 20, ok, tú divides aquí para 20. Y si la cantidad de datos aquí, bueno, para 20, tú no vas a dividir para 20, tú vas a dividir para 19. Eso quiere decir. ¿Ok? Nada más. Son estas dos fórmulas que tienen que aprendérselas. Ya con el tiempo ya les cogen más confianza, se las memorizan y no habrá ningún tipo de problema. ¿Ok? Y para el coeficiente de variación que también les piden calcular por ahí, es esta fórmula de acá abajo. ¿Ok? Entonces yo creo que ya está dicho toda la teoría. Me demoré a explicar toda la teoría. Entonces vamos aquí. Este ejercicio les tomaron, yo lo hice en mi cuaderno aparte, y vamos a ver, ¿qué te piden? Vamos a ver de poco en poco, pues, ¿no? Te pide la varianza, mira, la varianza, y aquí está lo importante, muestral, no se vayan a confundir, porque aquí puede decir la varianza poblacional, pero aquí dice la varianza muestral. ¿Cuál es la varianza muestral? Ok, vamos a ver, esta de aquí, en la que tú tienes, bueno, la fórmula, pero tú la divides para la cantidad total de datos menos uno, ¿ok? Eso tienes que diferenciar, ¿ok? Porque te pide la muestral. Entonces vamos a ver. Yo hice una misma resolución para algunos datos. Vamos a ver. Para algún tipo de estos ejercicios. Vamos a ver cómo se resuelve. Entonces, ¿qué tienes? Mira, aquí este ejercicio está fácil. Pero ¿por qué está fácil? Porque ya te dan la tabla. Ya te dan X, Y, te dan F sub Y. Por eso lo puse primero este tipo de ejercicio, porque ya te dan la tabla. Habrán ejercicios de que no te den la tabla y tú la tengas que armar. Entonces, más abajo están ese tipo de ejercicios. Vamos a ver cómo se hace esto. Yo primero los organicé. Mira, los organicé. Para X1 está el 5, el 10, el 15, 20, 25. Los organicé, pues, ¿no? 5, 10, 15, 20, 25. Los organicé nada más, ¿ok? De manera horizontal, ahora los puse de manera vertical. No hay nada, no se vayan a confundir, pues no es lo mismo, ¿no? Solamente lo puse de manera vertical. Tengo XY y tengo F sub I. Ahora, como te piden la varianza, eso es lo importante, la varianza, recuerda cuál es la fórmula de la varianza. ¿Qué tienes que hacer? Aquí vamos a resaltar esto. Tienes que multiplicar. Primero, hacer esta resta. Primero hacer la resta, pues, ¿no? De XY. A ver, lo explico nuevamente. Para la varianza es que hay que hacer una serie de pasos, primeramente, ¿ok? Tú tienes primero, ok, vamos a hacer esta distinción. XY, que ya lo tienes, ¿verdad? Tienes que hacer la resta de XY menos la media. X con la rayita arriba. ¿Tienes la media? No tienes la media. Ok, ¿cómo calculas la media? Aquí viene la fórmula de acá al lado. Aquí tienes la media, la fórmula de la media. Ok, entonces, ok, para calcular la varianza que está aquí, tú primero necesitas saber el valor de la media, ¿verdad? Necesitas saber el valor de la media. Entonces, ok, antes de calcular la varianza, digamos que este sea el paso número 2. El paso número 1 sería, ¿cuál? Calcular la media. Entonces, ¿cómo calculas la media? Multiplicando XY por F sub I, ¿ok? Dividiendo para la cantidad de datos total. Entonces, eso vamos a hacer. Yo primero tengo estos dos, ¿verdad? Y como necesito calcular la media, entonces, ok, yo hago esta multiplicación. Entonces, yo multiplico. Sencillo, ¿no? Vamos a cambiar de color para que se haga la distinción. Multiplico. 5 por 3, 15. 10 por 7, 70. 15 por 5, 75. ¿Ya ves? Entonces todo esto, pues, ¿no? Hice la multiplicación y aquí yo saqué la suma, pues, ¿no? Saqué la suma. Entonces aquí es importante de que ustedes también hagan eso, pues, ¿no? La suma. Vamos a hacer con una calculadora, ¿verdad? Con ustedes mismos, aquí con ustedes para que puedan visualizar, pues, ¿no? Vamos a hacer la suma. 15 más 70 más 75 más 60 más 50. Eso te da 270 en la suma, ¿verdad? Entonces, recuerda, ¿cuál es la fórmula? La fórmula es para calcular la media, pues, ¿no? Hacer la multiplicación y una vez que haga la multiplicación y la sumatoria de todas esas multiplicaciones, ahora sí, divides para la cantidad de datos total. A eso vamos.
¿Cuál es la cantidad de datos total? Ok, ¿cómo saco la cantidad de datos total? No está aquí puesto. Ay, que no. Chuta, se me trabó la pantalla, recién me doy cuenta. A ver, bueno, repito. Esta última parte, porque no se grabó. Estaba la pantalla trabada. Repito. Si estoy compartiendo, ¿no? Si estoy grabando. Perfecto, si estoy grabando. Entonces, repito. Creo que me quedé en que en la parte de que, ok, a ver, me quedé, vamos a borrar esto. Vamos a explicar todo de aquí del principio, ¿no? Creo que me quedé en la parte de que para calcular la varianza, que es lo que necesito saber, para calcular la varianza, tú vas, ok, aquí, para calcular la varianza es esta fórmula, ¿verdad? Pero para utilizar esa fórmula, o sea, tú tienes todos los datos, ¿verdad? Tú tienes todos los datos. Por ejemplo, bueno, necesitas saber qué datos tienes. Ya tienes f de i, tienes x sub i, tienes la cantidad de datos total, pero lo que no tienes es esto. Esto no tienes, la media. Entonces tú necesitas primero calcular la media para recién empezar a calcular la varianza. Entonces la media está acá. Esta es la fórmula de la media. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Hacer la multiplicación de xi por f sub i y dividirla para la cantidad de datos total. Y eso fue lo que yo estaba haciendo, pues, ¿no? Ya tengo xi, ya tengo f sub i y voy a hacer la multiplicación para calcular la media. ¿Ok? La media. Entonces, ¿qué hago? Pues, ¿no? La multiplicación. Hago 5 por 3 15. 10 por 7 70 75 y ahí pues, ¿no? Entonces, fíjate que aquí, a pesar de que hago la multiplicación, aquí también te dice algo muy importante. Te dice, ok, haz la multiplicación, perfecto, haz la multiplicación, pero tienes que hacer la sumatoria de todas esas multiplicaciones. Ahí viene la sumatoria. Entonces, yo por eso estaba sacando la calculadora para empezar a sumar. Sumo 15 más 70 más 75 más 60 más 50. Ay, perdón. Ay, hice mal. 15 más 70 más 75 más, ¿qué viene? Más 60 más 50. ¿Qué pasó? 15 más 70 más 75 más 60 más 50. Ya, ahí sí dio. No sé qué pasó antes. Ahí sí dio. Entonces la suma da 270. Ustedes lo pueden calcular, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Tengo la cantidad sumada, ¿verdad? Y lo tengo que dividir por la cantidad total de datos. ¿Y cómo sé cuál es la cantidad total de datos? Fíjate, ¿recuerdas cuál era la definición de f sub i? Es la cantidad de valores que se repiten. O sea, la cantidad de veces que se repite los números, pues, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo en este de aquí que x sub i se repitió o sea, el número es 5 veces, pero se repitió 3 veces, entonces ¿yo qué voy a tener? Eso significa que, ok, yo voy a tener 5 5 5. Digamos, acá tengo el número 10 y ese número 10 ¿cuántas veces se repitió? 7 veces se repitió. Ok, tengo 7 7 7 7 7. Va, perdón, 10 es al revés. Yo tengo 10 10 10 10. A ver, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto quiere decir que la cantidad de veces que se repiten es esto, f sub i, y así se interpreta. Tienes el número 5, ok. ¿Cuántas veces se repite el número 5? 3 veces. Tienes el número 10, ¿cuántas veces se repite el número 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso está puesto de esta manera. Entonces, para saber la cantidad de datos total que tú tienes en este ejercicio, tú sumas 3 más 7 más 5 más 3 más 2. ¿Cuánto te da eso? 20. Entonces tú tienes que la cantidad de datos total es 20. ¿Ok? Entonces ya que sabes la cantidad de datos total, tú haces esa división. ¿Y cuánto te da? 13,5. Esta es la media, perdón. La media de esto, pues, ¿no? La media. Ah, y aquí le puse como U. Bueno, en realidad este ejercicio es de otro parecido, pero
En ese rato me estaba pidiendo la población. Aquí como sería muestra, recuerden aquí como es una muestra muestral, aquí sería esto, ¿no? ¿Verdad? Vamos a corregir esto, ¿ok? Sería así. Y la media muestral sería 13,5. Perfecto. Ahora sí, vamos acá arriba. Ya tengo, aquí está la fórmula, pues, ¿no? Ya tengo mira, ya tengo esto, ¿no? La media. Ahora sí, ya tengo este dato, acabé de calcular este dato y tengo este dato. Ahora sí, ya puedo recién empezar a calcular la varianza muestral, recién. Entonces, para calcular la varianza muestral, voy a la fórmula que necesito hacer primero. Necesito hacer esta resta, ¿verdad? Esta resta. Del x sub i menos la media que acabé de calcular, primero la resta y luego de la resta, ahora sí lo elevo al cuadrado. ¿Ok? Vamos a hacer eso de ahí. Primero, la resta, ¿verdad? Primero la resta. Voy a borrar todo esto. Voy a borrar todo esto. Ahí bueno, ya saben, pues no, esto es así, que esto no debí borrar esto de aquí, pero bueno, esto sería así, porque hablamos de muestras, ¿verdad? Ok, entonces hago primero la resta, pues no, aquí yo me salté este pasito, pero lo vamos a hacer con ustedes. Hago la resta. ¿Cuál es la resta? ¿Entre cuál? Entre x y, ¿verdad? Y este que acabé de calcular, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería la resta? Pues no, hagamos la resta. 5 menos 13,5, ¿cuánto es? 8,5. Como me pide calcular, bueno, primero la resta, pues no, pero me pide calcular el cuadrado de ese valor, lo multiplico por el mismo valor, menos 8,5. ¿Y cuánto es? Perdón, te lo resté. A ver, de nuevo, menos 8,5 por, ahora sí lo estoy multiplicando por el mismo valor, 8,5 menos 8,5. ¿Y cuánto me da eso? Ay, menos. Ay, a ver, chicos, perdón. Un poquito estresado. A ver, la resta, primero hagamos la resta. 5 menos 13,5. ¿Cuánto me da eso? Menos 8,5. Esa es la resta. Si yo lo quiero elevar al cuadrado, tengo que hacer la multiplicación del mismo número. ¿Ok? Sería, este es el problema. Como yo le quiero poner el negativo, piensa que es resta. 8,5 por 8,5, ¿cuánto es? 72,5. Entonces, 72,5, pero yo lo pongo de manera positiva, porque recuerden que tengo que hacer la multiplicación. A ver, ¿cuánto era yo hice esto, 8,5, para elevarlo al cuadrado es así, pues, ¿no? Tengo que hacer la multiplicación de ambos números. Entonces, ya saben, signos, ¿no? Negativo con negativo, ¿cuánto se hace? Positivo. Entonces, estos de aquí se van y se hace una cantidad positiva. ¿Y cuánto es 8,5 por 8,5? Lo acabamos de multiplicar. 8,5 por 8,5 es 72,25. Y eso fue lo que yo puse. Eso fue lo que yo puse. Vamos para el siguiente número, para que no se confunda, pues no. El siguiente número, ¿cuánto es? Ok, esto, 10 con 13,5. Perfecto. Hago esa resta primero. 10 menos 13,5, ¿cuánto es? 3,5. Esa es la resta. Lo quiero elevar al cuadrado, lo multiplico para el mismo número. 3,5 por 3,5, ¿cuánto es? 12,25. Y eso fue lo que yo puse, ¿verdad? Y hago lo mismo con el resto. Hago la resta y lo elevo al cuadrado y todo eso lo coloco, uno por uno. Entonces, vamos de nuevo a la fórmula. Perfecto. Yo ya tengo esto. Fíjate, mira, yo ya tengo esto. La resta y ya de una vez lo elevé al cuadrado. Voy a tener esto. ¿Qué me falta hacer? Me falta todavía multiplicar por f de i y después de que multiplique f de i, ¿verdad? Y ya haga la sumatoria de todas esas multiplicaciones, recién ahí lo divido para la cantidad de datos menos uno. Vamos a ver. Ahora sí, ya que lo multiplique, ya que tengo esto, pues no. Ahora sí, voy a hacer el siguiente paso, ¿cuál es? Tener esto, pero ahora multiplicando por fi. ¿Ok? Entonces vamos a hacer esto, pues no. Vamos a ver. Vamos a hacer la multiplicación de este con fi, ¿ok?
Vamos a ver cuánto es esta multiplicación para que ustedes se den cuenta, pues, ¿no? ¿Cuánto es esta multiplicación? 12.25 por 3. ¿Cuánto es eso? 216.75. El siguiente, vamos a ver cuál es el siguiente. Bueno, a ver, hagamos este de aquí. 12.25 por 5. ¿Cuánto es eso? Vamos. 2.25 por 5. ¿Cuánto es eso? 11.25. Y eso fue lo que yo puse, para que se den cuenta. Todo está aquí. Ya está hecho el ejercicio, pero lo que estoy explicando para que ustedes puedan entender. Entonces hacen todas las multiplicaciones. Ustedes ya encárguense de eso. Hagan todas las multiplicaciones y una vez que ya las tengan, ¿verdad? Una vez que ya las tengan, tengo que hacer la sumatoria. Tengo que hacer la sumatoria. Entonces ya sumo todo esto. Ok, vamos sumando. 216.75 más 85.75 más 11.25 más 126.75 más 264.5. ¿Cuánto es? 705 es la suma. Entonces, ok, hasta este punto, regresemos a la fórmula. Lo estoy haciendo paso a paso. Hasta este punto. Vamos a borrar todo esto. Hasta este punto, mira, ya hice la resta, ¿verdad? Ya lo elevé al cuadrado, ¿verdad? Ya lo multipliqué por f sub i y ya lo sumé, todas esas sumatorias, todas esas multiplicaciones, ya las sumé. Entonces, ¿qué me queda? Dividirlo para la cantidad de datos menos uno. ¿Ok? Entonces ya, la suma es 705. Mira, 705. ¿Y qué tengo que hacer? Ok, si yo quiero calcular la varianza muestral, porque mira, esta es la poblacional. ¿Por qué es la poblacional? Porque lo estoy dividiendo para la cantidad de datos total. Si yo quiero la muestral, de hecho se la calcula así, pues, ¿no? Una S al cuadrado es ¿cuánto? 705 dividido para 19. ¿Y esto cuánto me da? Vamos a ver. 705 dividido para 19. ¿Y esto cuánto es? 37.11. 37.11. Esa es la varianza muestral. Este es el resultado, lo que me están pidiendo, por eso se marcó esta de aquí, se marcó y esta es la respuesta. ¿Ok? ¿Queda claro? Esta es la respuesta. No presten atención a esto de acá, todavía no. Esto de aquí no le presten atención porque yo lo resolví para otro ejercicio, que de hecho, o sea, es el mismo ejercicio, pero les están pidiendo otra cosa. Ya nos vamos a dar cuenta de esto. Esto no le presten atención todavía. ¿Ok? Entonces, así se calcula este ejercicio. Y vamos a hacer lo siguiente más rápido porque créanme que lo expliqué muy despacio como para que se entienda. Entonces, mira, date cuenta, es el mismo ejercicio. Vamos a pasar a este es el mismo ejercicio, pero me piden la desviación estándar. Vamos a ver. Ahora, vamos a ver la desviación estándar. ¿Cómo se calcula la desviación estándar? Mira, fácil. La desviación estándar muestral. También es importante que sea una muestra, ¿verdad? Bien, la varianza. Aquí lo explico rapidito. La varianza para una población es esta, ¿no? ¿Verdad? La varianza para una muestra es esta, ¿ok? La desviación estándar, esto voy a poner acá, varianza, a ver, sí, varianza. Desviación estándar o desviación típica, desviación estándar o desviación típica, ¿ok? Porque se la puede llamar de cualquier nombre, de esos dos. Se la calcula haciendo la raíz cuadrada de la desviación estándar. Eso es lo que tenemos que hacer, la raíz cuadrada de la desviación estándar. Así se calcula perdón, la raíz cuadrada de la varianza. Estoy diciéndolo mal. La raíz cuadrada de la varianza. Así se calcula la desviación estándar, la raíz cuadrada. Entonces, la desviación estándar para una población es esa y la varianza para una muestra, digo, perdón, la desviación estándar para una muestra es esta de acá. O sea, solamente le saco la raíz cuadrada. Y ya está. Eso es todo. Entonces, este ejercicio lo puse del segundo. ¿Por qué? Porque ya calculamos la varianza muestral, porque te pide una muestra, ¿verdad? Ya calculamos la varianza muestral. Si ya tengo la varianza muestral,
que está acá arriba, ¿verdad? La acabé de calcular recién. La varianza muestral para el mismo ejercicio es 37,5. Entonces, si yo quiero la desviación estándar, que es lo que me pide, la desviación estándar, ¿yo qué tengo que hacer? Vamos a la calculadora. Tengo que hacer, ok, tengo 37,11 era, ¿no? 37,11, raíz cuadrada de eso de ahí es 1 punto, espérate, lo que hice? No, lo puse mal. Es 37,11, perdón, sí, sí, sí. Yo lo había puesto mal en la calculadora. 37,11. Ya, saco la raíz cuadrada de eso, ¿y cuánto me da? 6,09. Y ahí está la respuesta. 6,09. Y esta es la respuesta. Y ya está, ya está. Eso es todo lo que tenía que hacer. ¿Ok? Vamos al siguiente. Vamos al siguiente. Ahora, fíjate, me dice, calcule la desviación típica, mira, la desviación típica de la siguiente población, que me pide la desviación típica, la desviación estándar, pero esta vez de una población. Recuerda que no es lo mismo. Entonces, bueno, para calcular bueno, primero, para llegar a la desviación típica o la desviación estándar, primero tengo que calcular la varianza. Y recuerden, ¿cuál es la fórmula de la varianza? Vamos a ver acá arriba nuevamente, si no se la saben todavía. La fórmula de la varianza es, ok, hacer la resta, ¿verdad? XY menos la media, ¿verdad? Pero tengo que primeramente hacer el cálculo de esta media, ¿verdad? Primero tengo que hacer el cálculo de la media. Y ya que tenga el cálculo de la media, ahora sí, hago esta resta, la resta lo elevo al cuadrado, y una vez que haga esto, hago la multiplicación por FI, y luego que haga la multiplicación, sumo todos esos valores, y recién ahí divido para la cantidad de datos total. Así se tiene que hacer. Entonces vamos, hagamos eso. Que de hecho ya está hecho, pues, ¿no? Ya está. Lo vamos a analizar, pues, ¿no? Entonces ya, yo tengo la tabla, pues, ¿no? Tengo los valores de XY y F sub I, ¿ok? Que son estos de acá, pues, ¿no? ¿Qué hago? La multiplicación de los dos. Y hago la sumatoria, ¿verdad? Que es 270. Y luego que haga la sumatoria, lo divido para la cantidad de datos total para recién tener, ¿qué cosa? La media muestral. Va, perdón, la media poblacional. Va, pues no, este es para la muestra, ¿no? Perdón, espérate. Ah, no, este ejercicio ya lo hice. Este ejercicio ya lo hice. Era el de acá, perdón, estaba el de acá. Este de aquí estaba. Perdón, ahora sí. Me pide calcular la desviación típica. Perdón, me trabé. Pero de una población. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya lo expliqué arriba, pues, ¿no? Ya tengo XY y tengo F sub I que me dieron en esta tabla. Entonces, primero que hago la multiplicación, ¿verdad? De cada uno. Hago la sumatoria de toda esa multiplicación. Y ya que tenga la sumatoria, lo divido para la cantidad de datos total. ¿Y eso que obtengo? ¿Qué me da? La media poblacional. Y que está bien escrito porque la media poblacional es la U, ¿verdad? La media poblacional es la U. ¿Ok? Ya que tengo la media poblacional, que es 13,5, ¿yo qué hago? Hago la resta, ¿verdad? Entre X y, que es este, la resta entre X y U. La resta entre X y U. O sea, la resta lo elevo al cuadrado, que ya lo expliqué, y después de que hago esto, hago la multiplicación por FI, y luego que haga la multiplicación, hago la sumatoria, luego de que haga la sumatoria, ahora sí viene la división. Como me piden para una población, yo hago la división para 20. ¿Por qué para 20? Porque tengo que hacer para la división de la cantidad total de datos. La cantidad total de datos. Entonces, la cantidad total de datos es 20, yo lo divido para 20, y eso que me da 35,5, 35,25, perdón. Pero me piden la desviación típica. Mira, la desviación típica. Y la desviación estándar o la desviación típica es, ¿qué cosa? Sacando la raíz cuadrada de la varianza. ¿Y eso qué valor me da? 5,93, bueno, 5,94 básicamente, que es esta de acá. Y ya está, ya está. Por eso yo quería explicar el ejercicio, el primer ejercicio de manera o sea, despacio, despacio para que se entienda, para los demás explicarlo rápido, porque ya te vas dando cuenta que es repetitivo. Entonces lo mismo y lo mismo, es repetitivo. Entonces así se lo calcula. Y ya está. Ya te hice para muestra. Ahora te estoy haciendo para población para que aprendas la diferencia. No es lo mismo. Ahora, mira, coeficiente
Bueno, es la misma tabla, pero te piden el coeficiente de variación de la siguiente población. Población. Ahora fíjate, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Te piden el coeficiente de variación. ¿Cuál es la fórmula del coeficiente de variación? Mira, vamos acá arriba. Aquí está. El coeficiente de variación se calcula así, dividiendo, ¿qué cosa? La desviación estándar dividido para la media. ¿Ok? Entonces divide la desviación estándar dividido para la media. ¿Ok? Listo. Vamos a ver. La desviación estándar dividido para la media. A ver, ¿cuál es el que me quedé? Que me estoy confundiendo. Ok, aquí estoy, en este ejercicio. Entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a poner aquí. Coeficiente de variación es la división entre, ¿cómo es? La desviación estándar dividido la, para la media, pues, ¿no? Desviación estándar para la media. Mira, te pongo de esta manera, ¿por qué? Porque estoy haciendo de una población. La varianza de una población es mediante este símbolo y la media para una población es mediante este símbolo. ¿Ok? Para que quede claro, no se vayan a confundir. Listo, esa es la fórmula. Y te darás cuenta que este valor te va a dar un valor adimensional, o sea que no tiene unidades, pero si tú lo quieres llevar a porcentaje, porque capaz se están haciendo esa pregunta, tú lo multiplicas por 100%. Y ahí tú tienes el coeficiente de variación, pero en porcentaje. ¿Ok? Básicamente. Listo, entonces, ¿yo qué necesito? Vamos a cambiar de color. ¿Yo qué necesito hacer? Calcular la desviación estándar y calcular la media. Listo, utilizo la misma tabla. Para calcular la media, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar, que bueno, ya me dan XY y me dan F sub I en la tabla. Multiplico esos dos, ¿verdad? Hago la sumatoria, verás que ya, y esto ya se está haciendo repetitivo, ¿verdad? Hago la sumatoria y lo divido para la cantidad total de datos. ¿Eso cuánto es? Que la media poblacional es 13,5. Y ya está, ya tengo la media. 13,5, 13,5, 13,5, 13,5, 13,5. Ya está, esa es la media. Ahora, ¿qué tengo que hacer? La resta, pues, ¿no? ¿La resta entre cuál? X sub I menos la media. Hago la resta entre y entre este y este. Bueno, hago la resta y esa resta lo elevo al cuadrado y van a ser estos valores, que ya lo hice, ¿verdad? Ya están todos esos valores, ¿verdad? Y una vez que ya hago que lo elevo al cuadrado, hago la multiplicación por f sub i, y una vez que hago la multiplicación, tengo todos estos valores, y estos valores recuerda que los tengo que sumar, ¿verdad? Y una vez que ya estén sumados todos esos valores, mira, vamos de nuevo a la fórmula, para que, si es que no te acuerdas, lo voy a explicar de nuevo. Vamos de nuevo a la fórmula. Para calcular la varianza, recuerda que primero tienes que calcular la varianza para después hacer aquí está, desviación estándar. Primero tienes que calcular la varianza para después hacer la desviación estándar. Pero entonces, bueno, ¿cómo se calcula la varianza? Primero sacas la media. Y una vez que sacas la media, haces esto, la resta entre x y menos la media. Haces la resta. Una vez que tú hagas la resta, elevas ese resultado al cuadrado. Y una vez que lo elevas al cuadrado, lo multiplicas por f sub i. Y una vez que lo multiplicas por ese f sub i, haces toda la sumatoria de esos valores y al final lo divides para n. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo, pues, ¿no? Entonces vamos a ver cuál ejercicio me quedé, cuál ejercicio me quedé. Aquí está. Entonces, bueno, yo que ya por fin ya por fin hago la multiplicación, pues, ¿no? Esta multiplicación, o sea, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por f sub i, hago la sumatoria. Esta sumatoria de 705 lo tengo que dividir para la cantidad de datos total, que es 20, porque estamos hablando de una población. Entonces el valor me da 35,25. ¿Ok? Entonces saco eso y me da 5,94. ¿Sí? 5,94. Y ya tengo, pues, ¿no? Tengo los valores. Voy a hacer un círculo para encerrar los valores que me interesan, pues, ¿no? Me interesa esto. Este de aquí y este de acá. El coeficiente de variación es una división. Y ya está, hago esa división entre esas dos. Me da 0,44, porque te dije, es un valor adimensional entre 0 y 1. Y si lo quieres llevar a porcentaje, pues es que el 44%.
y eso lo tengo que hacer, 44%. Ya está. Esto es todo lo que tenían que hacer. Todo. Mira que con una misma tabla, yo, o sea, con una sola resolución, yo voy explicando como cuatro ejercicios, así. Bien, entonces ya que esta es la primera parte, pues, ¿no? De que tienes ejercicios en la que ya te dan la tabla así para que tú empieces a calcular. Pero hay otros ejercicios de que en cambio, como este, que ya te dan la tabla entera, o sea, te dan la tabla entera. La que yo hice, aquí ya te la están dando. Fíjate. Entonces, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí son datos no agrupados. Perdón, estos son datos agrupados. Estos son datos agrupados. Acá arriba fueron para datos no agrupados. Fíjate, datos no agrupados. Y aquí está para datos agrupados, ¿ok? Porque están en intervalos. Entonces, bueno, para cuando tienes datos agrupados, de una vez lo explico, tú igualmente para hacer todos los cálculos de varianza, de desviación estándar y demás, necesitas ¿qué cosa? FI, necesitas XI y F sub I. Y a partir de esto tú calculas todo lo siguiente, ¿ok? Pero primero necesitas FI y X sub I, ¿verdad? Entonces el X sub I, que quede claro, ¿ya? Como dije al principio, pues, ¿no? Es la suma, pues, ¿no? 10 más 20, la suma de los extremos. 10 más 20, 30, dividido para 2, 15. Perfecto. 20 más 30, ¿cuánto es? 50, dividido para 2, 25. Y ya está. Así haces el XY, que es la marca de clase, y el F sub I son la cantidad de veces que se repiten, que esto sí o sí te lo van a dar, y ya de ahí para adelante tú haces todo lo demás. Oye, listo. Ah, perfecto. A ver, entonces, ¿qué me piden? Vamos a ver. Es que tienes que identificar qué es lo que te piden, pues, ¿no? El coeficiente de variación, ¿verdad? Para una muestra de datos. Fíjate, para una muestra. Entonces, el coeficiente de variación, vamos a ver. Para sacar el coeficiente, ¿cuál es la fórmula del coeficiente de variación? Recuerda, es la desviación estándar. Ah, para una muestra, espérate, estoy diciendo para una muestra. La desviación estándar que se calcula como una S dividido para la media. ¿Ok? Así está. Esa es la fórmula para el coeficiente de variación. Entonces, bueno, para calcular la desviación estándar, primero tienes que calcular la varianza. ¿Y cómo se calcula la varianza? Primero haces la media, pues, ¿no? Esto. Multiplicas XY por F sub I, haces la multiplicación, aquí sacas una sumatoria y esa sumatoria la divide para la cantidad de datos total. Y eso te da, ¿qué cosa? La media, que es 31,5, que ya te lo dan hecho. Ya te lo dan hecho. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Primero la resta, luego lo elevas al cuadrado, y luego que lo elevas al cuadrado haces la multiplicación por F sub I, y luego que haces esto, aquí haces otra sumatoria, ¿verdad? Que es lo que yo tengo aquí. Déjame ver si lo puedo. Aquí está, ¿verdad? Vamos a rayar. Entonces, aquí está la fórmula de la varianza. La varianza. Entonces, ya, una vez que tú hagas la resta, lo elevas al cuadrado, lo multipliques por F sub I y hagas toda la sumatoria, ¿ok? La sumatoria te va a dar esto, ¿no? Te va a dar 4.310, creo que es esto, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuánto es la sumatoria de todo esto? 21,78 más 295,75 más 196 más 1.640,25. Sí, 4.310. Esa es la sumatoria, 4.310. Bueno, la sumatoria lo divido ¿para qué? Para los datos, pues, ¿no? Para los datos, ¿no? ¿Cuánto es la cantidad de datos que hay? Vamos a ver, la cantidad de datos que hay se lo calcula de esta manera, sumando, pues, ¿no? 8 más 7 más 16 más 9, ¿verdad? Y me da 40, fíjate. Entonces, bueno, la cosa es, lo divido para 40 si fuese una población. De hecho, este ejercicio, esta resolución es para una población, por eso yo le puse así, le puse este símbolo.
Pero lo que me piden ahora es para una muestra, y aquí hagan la distinción. Piden para una muestra. Hasta este punto que yo sumo todo esto, está bien, es igual. Pero la división, como es una muestra, yo ya no lo divido, en este caso, yo ya no lo divido para 40, lo divido para 39, porque tengo que restarle un dato, pues, ¿no? 39. Entonces, ¿cuánto es esto? ¿Cuánto es esto? A ver, ¿cuánto era la suma? 4.310 dividido para 39. ¿Y esto cuánto es? 110,51, pues, ¿no? 110,51. Y eso es la varianza, pero me piden, ¿a qué me piden? Ah, el coeficiente de variación. Entonces, a todo esto, pues, no tengo que sacarle la raíz cuadrada, que me da 10,51. Perfecto. Entonces, ok. Esto de aquí, olvídalo, ya no importa. Olvida todo esto. Porque esto de aquí es para una población. Y como tengo o sea, me piden para una muestra, no necesito que ustedes vean eso porque se va a confundir. Entonces, vamos a borrar esto de aquí también, un ratito. Entonces, bueno, espero que no se confundan. Bueno, hasta este punto, como dije, es igual. Lo que hace diferencia es que lo dividen para 39, no para 40. Si lo dividen para 40 es para una población, porque estás cogiendo el total de los datos, pero si lo divides para 39 es para una muestra. Entonces, me dio que la desviación estándar de esta muestra, pues no, porque lo dividí para 39 y después de la división para 39 le saqué la raíz cuadrada de esto, pues no. Sería 10,51. 10,51. Y bueno, este es para ya tengo, pues no. Entonces ya tengo todos los datos que necesito. ¿Por qué? Porque ya tengo cuánto vale la media y ya tengo cuánto vale la desviación estándar. Entonces el coeficiente de variación es eso, pues, ¿no? La división entre la desviación estándar y la media. Ya está. Entonces hago esa división. Vamos a hacer un poquito más acá abajo. Hago esa división. Entonces, ya tengo aquí 10,51, que vale la división, la división estándar, dividido, hago esa división, divido para 31,5. ¿Ok? ¿Y eso cuánto da? 0,3337. Ahí. Bueno, te da este resultado, ¿no? ¿Cuál es? Este. Y eso es todo. Eso es todo lo que tenían que hacer. Todo lo que tenían que hacer. Nada más. Entonces vamos con el otro ejercicio. Estoy grabando, ¿no? Sí, estoy grabando. Vamos con el otro ejercicio. Ahora mira, este tipo de datos, mira, ya hicimos con datos no agrupados. Empezamos con datos agrupados y en el anterior ejercicio ya te dieron la tabla, pero aquí tú tienes que construir la tabla. ¿Sí? Aquí tú tienes que construirla. Entonces vamos a ver qué es lo que te piden. Te piden la varianza, población, aquí está, población. Listo, entonces para calcular la varianza, y esto ya es repetitivo, lo que tú necesitas, y ya te dan FDI, eso te dije, FDI ya te lo dan, sí o sí. Tú tienes que calcular el X de Y. X sub Y, tú tienes que calcularlo. Y está fácil, pues, ¿no? 2, 6, 10. Sumas y divides para 2. Sumas y divides para 2. Está fácil, pues, ¿no? Entonces, bien, ya tienes estos dos, ¿verdad? Ya tienes. Hace la multiplicación. Multiplica. 2 por 7, 14. 6 por 11, 66. 10 por 7, 70. ¿Ya está? Fácil. Sumas 150 y lo divide para la cantidad de datos total. ¿Cuánto es la cantidad de datos total? Hace la suma, pues, ¿no? 7 más 11 más 7, 25. Esa es la cantidad de datos total. Y esa división te da 6. ¿Y ese 6 qué representa? La, la media. La media poblacional, porque te están haciendo una población, pues, ¿no? La media poblacional es 6. Listo. Ya tienes la primera parte. Ahora sí, haces la resta y la resta lo elevas al cuadrado y de ahí haces la multiplicación por f sub i, que ya sabe, ya lo he hecho. Ya está todo esto. La sumatoria es esto, ¿no? Ya está todo hecho, ya está todo hecho, ya lo hice. La sumatoria es esto, ¿ok? Como te pide una varianza poblacional,
digo poblacional, entonces tú tienes que hacer este resultado, dividirlo para toda la población, o sea que es 25. ¿Y eso cuánto es? 8,96. Y esta es la varianza. Yo le saco la raíz cuadrada de esto. O sea, mira, le saqué la raíz cuadrada. Si en tal caso me pidiese la desviación estándar, pero no me pide la desviación estándar, me pide la varianza. Entonces el resultado es este, 8,96. Esa es la varianza. Y ya está. Eso es todo lo que tenían que hacer. Todo. Vamos acá abajo. El mismo ejercicio. Fíjate, el mismo ejercicio. Pero aquí te piden, mira, la desviación típica de una población. Mira, desviación típica. O sea, sacarle la raíz cuadrada a la varianza. Básicamente eso te dice. Entonces es el mismo ejercicio, es la misma solución, pues, ¿no? Entonces ya, lo mismo, ¿verdad? Como es una población, tú tienes que procurar, mira, procurar de que cuando ya tengas esta suma, porque hasta aquí todo es igual, hasta aquí todo es igual, lo que le diferencia es esto, la división. Como es una población, lo que te está pidiendo, tú aquí sí, ok, haces la división para 25. Si fuese, y aquí te dijera para una muestra, aquí ya no le haces la división para 25, le haces la división para 24, y ahí eso te da otro resultado, ¿ok? Pero como te dice para una población, tú lo divides para 25 y eso cuánto te da, 8,96. Y vamos a hacer la raíz cuadrada de ese 8,96. 8,96, raíz cuadrada 2,99. Ya está la respuesta. 2,99. Y esa es la desviación estándar o típica, o sea, o desviación estándar o desviación típica de una población para datos agrupados. Y ya está, eso es todo. Ya está. El mismo ejercicio, mira, te estás tomando el mismo ejercicio, pero de otro tipo de preguntas, ¿no? Mira, ahora te piden el coeficiente de variación. Coeficiente de variación. A ver, para una población, mira, población. Entonces el coeficiente de variación es, ya te lo debes saber hasta este punto, ¿no? Para una población es esto, la desviación estándar, dividido para la media. Listo, entonces ya armamos toda la tabla, ya a este punto ya vieron cómo la armé, ya se la saben, ya tengo la media y me falta calcular la desviación estándar. Entonces, ¿cómo hago? Entonces, bueno, hago todo este proceso, llego hasta este punto y como es de una población, fíjate, lo divido para 25, que es la cantidad de datos total, y me da 8,96, que sería la varianza, pero yo quiero la desviación estándar. Entonces, ¿qué hago? Le saco la raíz cuadrada y ya está. Entonces yo hago esa división, pues, ¿no? Hago esa división. Mira, 2,99. Mira, voy a utilizar esta fórmula para sacar el coeficiente de variación. Lo divido 2,99 dividido, ¿para cuánto? Para 6, que es la media. ¿Cuánto es? 0,49888. No lo puse acá abajo. Bueno, coeficiente de variación es igual a 0,4988888. Bueno, ya no importa. Pero esto es un dato adimensional y aquí mira el resultado, te están dando en porcentaje. Entonces, ¿tú qué haces? Bueno, lo multiplicas por 100% y ya está. Eso es todo. ¿Y eso qué te da? 0,4988 te da el 49%. Y esta es la respuesta. Y ya está. Y ya está. Vamos acá. Este es otro tipo de ejercicios, pero te dan Recuerda que en el anterior que estábamos haciendo, estoy grabando, ¿no? Sí. En el anterior hicimos para 3 datos, ¿no? Ahora tienes un cuarto dato, o una cuarta fila, pues, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿qué te pide? Vamos a ver a lo que te piden. Te pide la varianza poblacional. Muy bien. Entonces, ¿tú qué necesitas? Primero, FI, que ya te lo dan, y X sub I, X sub I, ya está. El X sub I lo tienes que calcular tú, pero no es difícil. Sumas, divides para 2. Sumas, divides para 2. Sumas, divides para 2. Entonces ya tienes XI y tienes F sub I. Y empiezas a hacer todo de nuevo, toda la tabla de nuevo, porque ya la fórmula te la debes de saber hasta este punto.
Entonces, bueno, ya sacas la media, haces la resta, lo elevas al cuadrado, haces la multiplicación por f sub i y haces la sumatoria. Hasta este punto es lo mismo. ¿Ok? Como te piden de una población, tú divides para la cantidad de datos total. ¿Cuánto es la cantidad de datos total? Vamos a ver. Suma. 7 más 8 más 8 más 7. 30. Esa es 30 es la cantidad de datos total. Lo divides para 30 y ya está. Esa es la varianza. Te pide la varianza, ¿no? Sí. 4,73 es la varianza, que es el resultado. Y eso es todo lo que tenías que hacer. Y ya está. Repetitivo. Si ves repetitivo. Ahora, mira, el mismo ejercicio, pero ahora ¿qué te preguntan? Desviación estándar, pero de una muestra. Fíjate, esta es una muestra. Desviación estándar, pero de una muestra. Ok, entonces sabemos que para una muestra hasta este punto es igual. Hasta este punto es igual, pero esta división para 30 es para una población. Si quieres para una muestra lo tienes que dividir, no para 30, lo tienes que dividir para 29. ¿Eso cuánto es? Hagámoslo. 142 dividido para 29, ¿cuánto es? 4,89. 4,90 por decirte, 4,90. Ah, mira tú. 4, ¿ves? Aguanta. Ah, te piden la desviación estándar. Piden la desviación estándar. Lo que estamos calculando ahora recién es la varianza. Entonces, como te piden para una muestra, el símbolo para la varianza de una muestra, ¿cuál es? S al cuadrado. ¿Y esto cuánto me dio? 4,89, 89, 6. Esta es la varianza para una muestra, porque lo dividí para 29. Si fuese para una población, que es el que está aquí arriba, si fuese para una población, ahí sí lo divido para 30. Y sería este símbolo, pues no. Y pero como es una muestra, es este símbolo de aquí, y la división es para 29. Ok, pero esa es la varianza. Yo quiero la desviación estándar. Yo saco la raíz cuadrada a eso, ¿y qué me da? 2,21. 2,21. Entonces la respuesta es esta de aquí. No es esta de acá, por si acaso, no lo es. Alguien se confundió por ahí. No es esa de ahí. ¿Ok? Te pide desviación estándar, no te pide varianza. Y eso es todo lo que tenían que hacer, básicamente. Entonces vamos aquí a esta de aquí. Ah, mira, esta de aquí yo se la voy a dejar para ustedes. Mira, desviación estándar. Mira, desviación estándar para una muestra. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Poner 9, 4, 6, 12. Estos son datos no agrupados, porque no, o sea, lo estás poniendo sin intervalos. Entonces, este sería tu XI y necesitas saber cuánto es F y pues no, o sea, cuántas veces se repiten. Entonces tú ves que el 9 se repite una vez, el 4 se repite una vez, el 6 se repite una vez y el 12 una vez. Ya, saca la desviación estándar, ya tiene los dos datos principales. Saca la desviación estándar. Ya está, de tarea. Y hazlo. Si no me equivoco y si lo hiciste bien, sí, sí, es 3,5. Te debería dar ese resultado. Te debería dar. Hazlo tú. Bueno, vamos acá. Verán, este ejercicio ya es un poco más ¿cómo ves? De teoría. Verán, ¿cuál es el resultado? A ver, la respuesta de esto? ¿Cuál es la respuesta de esto? Verán, leamos esto de aquí. A ver, entonces leamos. Dice, dos estudiantes realizan el examen de matemáticas, pero el estudiante A lo hace en un tiempo promedio de 1 hora con una desviación estándar de 5 minutos. El estudiante B lo hace hace el trabajo en un tiempo promedio de 45 minutos y una desviación estándar de 5 minutos. ¿Ok? Ok, entonces, ¿cómo se realiza esto? Tienen que saber teoría, teoría. A ver, vamos. O sea, hay dos maneras, pues, ¿no? Lo haces de la manera gráfica o lo haces con cálculos. Te voy a explicar las dos. A ver, ¿cuál es el que te gusta, no? Vamos a cambiar el color.
Te dice, ok, vamos a recolectar datos. ¿Qué te dice? El promedio para el estudiante A es de una hora. Mira, a ver. El estudiante A, en promedio de una hora, una desviación estándar de 5 minutos. ¿Qué quiere decir? Ok. Si el promedio es una hora, fíjate, digamos que aquí que es una hora. Si el promedio es una hora, entonces él tuvo ¿cómo es? Varios tiempos medidos, pues, ¿no? Que aquí tardó, qué sé yo, 45 minutos, aquí tardó 50, aquí 55, aquí tardó una hora 10, aquí tardó así. Entonces, fíjate que aquí para todos los datos que él tiene, este es la media o el promedio, pues, ¿no? El que te dice. Este es el promedio de todos los datos que él tiene. Entonces, mira, te dice que la desviación estándar es de 5 minutos. Y aquí viene la definición. ¿Qué es la desviación estándar? Porque lo hemos calculado, pero ¿sabes qué significa? Ahí viene la cosa. La desviación estándar es el que tú vas, qué tanto se separan los datos, o sea, estos tipos de datos, con respecto a la media. Si esta es la media, esta separación debería ser 5 minutos, ¿verdad? 5 minutos de aquí y 5 minutos para acá. Entonces, a eso va. La desviación estándar es eso, qué tanto se separa un dato con respecto a su media. Entonces, aquí está, si tiene una hora y tiene una desviación estándar, ok, de 5 minutos se vería gráficamente así. Por el contrario, la otra persona, ya vamos a explicar. La otra persona dice, el promedio es 45 minutos, 45, ¿verdad? Y una desviación estándar de 5 minutos. Ok, aquí tiene todos los datos que él obtuvo, pues, ¿no? Todos los datos que él tiene y tiene una desviación estándar de 5 minutos. 5 minutos. Ok, tiene una desviación estándar de 5 minutos. Ok, 5 minutos. Ok, 5 minutos. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto? Le digo que este es el gráfico porque tú lo ves visualmente y tú dices, ok, perfecto. Vamos a ir un poquito más acá abajo. Ya. A ver, vamos a ver. Ok, perfecto. Entonces te voy a explicar algo más que tienes que saber, pues, ¿no? ¿Qué pasa? Ya esto es intuitivo, pues, ¿no? ¿Qué pasa si tú tienes un promedio de una hora? Si tú tienes el promedio de una hora, significa que los datos que tú tienes son más grandes, ¿verdad? O sea, son más grandes, pues, ¿no? Los datos que tú tienes son más grandes no en cantidad, sino más bien ¿cómo decirte? O sea, no en cantidad de datos, pero sí en cantidad de valor. En cantidad de valor, sí, más grande. Por eso es que la media te dio más grande, te da una media más grande, porque los datos en magnitud también son grandes. Hay mucho esto, ¿no? Se separa mucho. Por eso es que es así. Por el contrario, ¿qué pasa cuando un promedio es más pequeño? Si un promedio es más pequeño, entonces los datos están más juntos entre ellos. Eso te quiere decir. ¿Entiendes? Los datos están más juntos cuando el promedio es más cercano, ¿verdad? Porque si tú comparas, ok, una hora comparado con 45 minutos, el de una hora tiene un mayor promedio, pero ¿por qué? Porque los datos que él tiene están más alejados entre sí, por así decirte, más alejados entre sí, por eso le da una mayor media o promedio. Por el contrario, cuando tienes 45 minutos, el promedio es así, 45 es menor porque los datos están más juntos, por así decirte. ¿Ok? Por eso es así, ¿entiendes? Entonces, así, gráficamente. ¿Tú qué dirías entonces? ¿Qué dirías? La respuesta es esta y estás viendo que es la respuesta correcta. ¿Y es por qué? El estudiante A, es más homogéneo. El estudiante A es más homogéneo realizando el examen porque presenta menos dispersión. ¿Ok? ¿Y por qué es así?
Tú dirás, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el A es el que presenta menos dispersión si tiene los datos más alejados? ¿Por qué? A eso voy, a eso voy. Vamos a cambiar de color. Tal vez se te haga un poco confuso de esta manera, por eso ya lo vamos a hacer mejor con cálculos para que te entiendas mejor con los números, no con la forma abstracta que estoy haciendo ahora. A ver, que se repare la pantalla, perfecto. Entonces, ¿por qué? Mira, ¿por qué el dato A es más homogéneo? ¿Y por qué dice que tiene menos dispersión? Porque mira, porque a pesar de que la media es más grande, ¿verdad? Quiere decir de que los datos están más alejados, o sea que los datos están más alejados, tiene la misma desviación estándar que los datos que están juntos, ¿entiendes? Entonces, como los datos están juntos y presentan esta desviación estándar de 5 minutos, ¿qué quiere decir? Que como los datos están juntos, o sea, hay una mayor separación entre ellos, o sea, ¿cómo decirte? De aquí a acá y aquí a acá. A ver, ¿cómo decirte? A ver, vamos a borrar esto. Repito para que se entienda. Si promedio te dice, ok, este tiene un menor promedio, este tiene un menor promedio, y la desviación estándar es de 5 minutos. Ok, como los datos de él están más concentrados en comparación que el promedio de acá, de este estudiante que tardó 1 hora, el promedio, en cambio, el de 45 minutos tiene los datos más centrados, o sea, más juntos. Pero a pesar de que tiene los datos más juntos, igual tiene la misma desviación. O sea, lo normal sería de que como están más juntos, la desviación estándar también sería menor para compensar, ¿verdad? Para compensar, porque como los datos los tiene juntos, compensa de que también la desviación estándar también sea menor. Pero no, la desviación estándar es de 5 minutos, ¿verdad? La desviación estándar es de 5 minutos. En comparación con el de arriba, este es el estudiante A, porque el estudiante A tardó 1 hora. Y tiene este promedio porque los datos están más alejados entre sí, por eso le salió una media más alta, pero a pesar de que la media es grande, la desviación estándar, o sea, la separación de los datos que él tiene con respecto a su media, es de 5 minutos. O sea, a pesar que los datos son grandes, la desviación que ellos tienen, o sea, la desviación estándar es de 5 minutos. ¿Entiendes? Entonces, en comparación, este de aquí es más certero o tiene los datos más homogéneos porque a pesar de que el promedio sea más grande, la desviación estándar lo ayuda porque no están tan alejados los datos con respecto a la media. Por eso es que esta es la respuesta. El estudiante A es más homogéneo porque tiene una menor dispersión. Bueno, espero que hayas entendido, pero es que un poquito complicado, yo lo veo así, pero vamos a hacerlo con los cálculos para que se entienda mejor, pues, ¿no? Con los cálculos para que se entienda mejor. Vamos a ver, porque si tú ves que las respuestas, vamos a borrar todo esto. Si tú ves que las diferentes respuestas se separan entre sí porque el uno tiene más dispersión o el otro tiene menos dispersión, pues calculemos la dispersión. Verás, aquí está. Se diferencia porque tiene menos dispersión, más dispersión, menos dispersión, más dispersión. Ok. Vayámonos por ese lado. Calculemos la dispersión. ¿Cuál es la dispersión? ¿Recuerdas que te dije en un inicio que... Espérate. ¿Te acuerdas que te dije en un inicio que las medidas de dispersión son el rango, la desviación estándar, el coeficiente de variación y ¿cómo es? El coeficiente de relación, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. La dispersión es esa, pues, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué quiero decirte? Saquemos, a ver, ya me dan la desviación estándar. Mira, mira los datos que me dan. Me dan la desviación estándar y me dan el promedio. Aquí también me dan la desviación estándar y me dan el promedio. ¿Qué es eso? ¿Qué puedo calcular con el coeficiente de variación? Puedo calcular el coeficiente de variación. Ahí está, te dan los datos, ¿no? ¿Cuál era el coeficiente de variación? La desviación estándar dividido para la media, la U. Desviación estándar dividido para la media. Y ese es el coeficiente de variación. Y esto me sirve. Ok, vamos a ver el coeficiente de variación para el estudiante A. ¿Cuál es la desviación estándar? 5 minutos
¿Y cuál es el tiempo promedio? 1 hora, que sería 60 minutos, pues, ¿no? ¿Y este cuánto te da? Un doceavo, y un doceavo en la calculadora, ¿cuánto es? Vamos a ver. 1 dividido para 12, ¿cuánto es? 0,083. 0,08333. Y vamos a ver el coeficiente de variación para este es para el A, pues, ¿no? Ahora vamos a ver para el B. ¿Cuánto sería la división entre qué? A ver, vamos a hacer un poquito más a todo. Entre la desviación estándar. ¿Cuánto es la desviación estándar? 5. Y la media, ¿cuánto es? 45. ¿Cuánto me da esa división? Vamos a ver. Hagamos 5 dividido para 45, 0,11, ¿verdad? Entonces, ya está, ya está, ya está. Entonces tú ves entre estos dos cuál es el que tiene menos dispersión, pues, ¿no? Bueno, comparas, pues, ¿no? Comparas. Entre 0,83 y 1 perdón, y 0,11, ¿cuál es el menor? Pues bueno. Ah, aquí me faltó algo. Aquí me faltó un cero, perdón. Me faltó un cero, me faltó un cero, véanlo, me faltó un cero. 1 dividido para 12, sí, me faltó un cero. Sí, perdón. Eso me faltaba. Mejor que me di cuenta ahora y no después, ¿no? ¿Cuál es el menor? Este es el menor, el A. Entonces te estás dando cuenta que tiene sentido, pues, ¿no? Ya sea que lo veas de manera abstracta o de esta manera en los cálculos, el que tiene menor coeficiente de variación es el A. Y por eso se pone el estudiante A tiene los datos más homogéneos porque presenta menos dispersión. ¿Sí? Porque estás viendo, con el coeficiente de variación. Coeficiente de variación es eso. ¿Qué tanto varía? ¿Qué tanto varía? Pues, ¿no? Los datos, pues, ¿no? Entonces, bueno, aquí está este ejercicio, ya está hecho, pues, ¿no? Algo que me olvidé de explicar, fíjate, aquí te dice, te pregunta, ¿cuál estudiante es más homogéneo realizando su labor? Tienes que distinguir el homogéneo con el heterogéneo, pues, ¿no? Bueno, por ejemplo, aquí está de manera rápida, pues, ¿no? El homogéneo es este, pues, ¿no? De que si tú tienes una muestra de datos, los datos son homogéneos, ¿por qué? Porque tienden a ser iguales más los unos con los otros. ¿Y eso qué significa? Que los datos son un poquito más concentrados entre ellos, porque se parecen. Son homogéneos porque los datos se parecen entre ellos, por lo tanto es una muestra como que más concentrada, por así decirte. ¿Ok? Por lo tanto, los heterogéneos son datos que no se parecen mucho entre ellos, entonces ellos tienen una separación más grande, pues no entre ellos, porque como no se parecen, pues bueno, tendrán otro tipo de valores, otro tipo de valores más grandes, más pequeños, y así, pues, ¿no? Entonces es eso, pues, ¿no? El estudiante A es más homogéneo, ¿por qué? Porque presenta menos dispersión, porque la dispersión es eso, pues, ¿no? El valor, o sea, qué tanto los datos, qué tanto los datos se alejan con respecto a la media, qué tanto los datos se alejan con respecto a la media. ¿Sí? Eso. Ahora, tenemos otro tipo de ejercicios, que es este de acá, que es igualmente, bueno, es básicamente el mismo, pero esta vez te pregunta, ¿cuál estudiante es más heterogéneo? Arriba te están preguntando cuál es el más homogéneo. Entonces, si te pregunta el más heterogéneo, significa que tú estás buscando el que tenga más dispersión. Por eso es que aquí la respuesta es esa, pues, ¿no? Si quieres que los datos sean más heterogéneos, significa que están más separados con respecto a la media, eso significa que sean más dispersos. Entonces tú buscas el que tenga más dispersión. Por lo tanto, el estudiante B. Y ya tienes todo para calcularlo, pues, ¿no? El coeficiente de variación, mira, divides. Por ejemplo, para el A, pues, ¿no? Él lo hace en promedio de 1 hora con una desviación estándar de 5 minutos. Lo mismo. La desviación estándar es 5 minutos, lo divides para el promedio, que es 1 hora, que sería 60 minutos. Sería un doceavo, que lo hice arriba. ¿Sería cuánto? 0,0, ¿cuánto es? 833333, mira. Bueno, aquí lo hice ya, ¿no? Y aquí está para el estudiante B. ¿Y cuál es el que tiene más dispersión? El B. Por lo tanto, este tiene los datos más heterogéneos, básicamente, ¿no?
Sería esta la respuesta, literal A. Bueno, y así pues, ¿no? Y aquí, lo mismo. Mira, lo mismo. Dado los valores de media y desviación estándar para las variables cuantitativas de sueldo, número de hijos y empleados para una empresa. Ok, ok. Vamos a ver. Mira, date cuenta. Te dice que tiene que el sueldo tiene una media de un sexto, perdón, de 600 de un sexto, digo, tiene una media de 600 y una desviación estándar de 200. Hagamos la división. Una desviación estándar de 200 y una media de 600. ¿Cuánto te da esto? Bueno, se te van los ceros, queda un tercio. Un tercio, ¿verdad? Y ahora, te dice, y la media del número de hijos es 3 con una desviación estándar típica de 1. Vamos, la desviación típica de estándar 1 y la media 3. Ok, te estás dando cuenta qué cosa, que tiene la misma variación, pues, ¿no? Y entonces por eso pones el sueldo y el número de hijos están dispersos de igual manera. Y eso es todo lo que tenías que hacer. Todo. Ya está. Vamos al siguiente. Ahora, es el mismo ejercicio, pero ¿qué cambia? Ok. Te dice para el primero. Tiene una media de 600 y una desviación estándar de 200. Ok, 600. A ver, desviación estándar de 200 y una media de 600. ¿Y esto cuánto es? Un tercio. Ya lo vimos, pues, ¿no? Un tercio. Y aquí. Y la media del número de hijos es 3 con una desviación típica de 2. Ok, la desviación típica es de 2 y la media, aquí está. La media es 3. Ahora tú, dime, ¿cuál es mayor entre estos dos? ¿O cuál es menor? ¿Sabes? ¿Cuál es mayor, cuál es menor? Vamos a hacerlo con la calculadora, pues, ¿no? 1 dividido para 3 si es que no te lo sabes, 0,33, ¿verdad? 0,33333, pues, ¿no? Y aquí lo haces. 2 dividido para 3. 0,66666. 0,67. Ok. ¿Listo? Entonces, mira, ¿cuál es el mayor? El mayor es este, pues. Y por eso te dice, la variable del número de hijos tiene más dispersión que el sueldo. Ya está. Eso es todo lo que tenías que hacer. Todo. Ahora con este, básicamente lo mismo. Pero tienes que tener cuidado porque, bueno, el enunciado es lo mismo, pero te cambian los valores. Te dicen, tiene una media de 800 y una desviación típica de 500. Ok, la desviación típica de 500 y la media de 800. Y acá te dice, pues, desviación típica de 1 y la media de hijos es 3. Ya. Aquí se te van los ceros, te queda 5 octavos. 5 octavos. Y aquí te queda un tercio. Compara 5 octavos entre un tercio. Compara. ¿Cuál es el mayor? ¿Cuál es el menor? Pues, ¿no? El mayor es este. O sea, a ver, voy a cambiar el color. El mayor es este. El sueldo tiene más dispersión porque los hijos solamente tienen un tercio. ¿Un tercio cuánto es? 0,333. ¿Y 5 octavos cuánto es? 5 dividido para 8. 0,625. 0,625. Entonces el mayor es este de acá. Y ese es a ver. Ese es el sueldo. El sueldo. Ese es el sueldo. Por eso es el sueldo tiene más dispersión que el número de hijos. Ya está. Y si lo quieres ver de otra manera, o sea, ya de la manera visual, digo, yo sé que esto es fácil, hacer el cálculo, pero si tienes la manera visual, ok, digamos que la media, aquí te dice, pues, no, la media, a ver, vamos ahora todo esto.
La media es 800, pues, ¿no? La media es 800. Y aquí está fácil de ver, mira, está fácil de ver. Digamos que entre todos los datos, la media está aquí y es 800. Si tienes una desviación estándar de 500, aquí te dice, si tienes una desviación estándar de 500, oye, si tienes 800, la desviación estándar iría hasta acá, 500 hasta 500 por acá y 500 por acá. ¿Entiendes? Que se alejaría bastante, se alejaría hartísimo, hartísimo. Pero si por el contrario tienes los hijos, pues, ¿no? Los hijos es 3. Los hijos son 3, la media, y con una desviación típica de 1. Ok. Y tú tienes hijos, pues, ¿no? La media es 3 con una desviación típica de 1. Entonces la desviación típica aquí, 1, uno por aquí y uno más acá. Y ya está. Si ves, ahora sí, si ves, este está mejor de ver. Si ves que de manera visual se nota que aquí, esto de aquí, bueno, si la media es 3 y tiene una desviación típica de 1, pues bueno, iría uno por aquí, uno por acá, es poquito, poquito lo que varía. Pero si tú tienes la media de 800 y tú tienes que la desviación estándar es 500, o sea, mira, iría 500, iría muy, muy lejos por aquí y muy, muy lejos por acá. Oye, o sea, yo creo que está muy claro que la de 800 tiene una mayor desviación y se nota en comparación con la otra, ¿sabes? Bueno, eso. Y lo mismo acá, bueno, fíjate, este ya te lo dejo de tarea. Tiene una altura de 170 con una desviación típica de 15, con la edad y esto, pues, ¿no? Ya eso ya te he hecho como 3 4 ejercicios iguales. Ya creo que esto lo puedes hacer, básicamente. Esto también ya lo puedes hacer. También ya lo puedes hacer, tomarle una foto, hazlo. Y esta es la respuesta, pues no, esta es la respuesta, está bien correcta, está correctamente, pero mira tú, ¿por qué esa es la respuesta? Quiero que lo calcules, porque en el examen te van a pedir, o vas a tener que hacer eso para saber cuál es la respuesta. Aquí también está correctamente respondida, por si acaso. Aquí también está correctamente respondida, haz tú el proceso. Y esto, básicamente esto es más sencillo. ¿Por qué? Porque mira, o sea, es un planteo de ecuaciones, básicamente, planteo. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Te dice, ok, de las elecciones presidenciales, primero lees el ejercicio, te dice, la cantidad de personas que sufragaron en la región costa es esto, pues, ¿no? Y la región sierra es esto de acá. Entonces, ya digamos que si solo fuese costa o sierra, estos dos, la suma de estos dos, es el total de votantes. ¿Ok? Si solamente fuera costo cierre. Estos dos fueron el total de votantes. Si te dice que se determinó que un total de esto de aquí son votos no válidos, ok, si tú tienes la cantidad de votantes, que es la suma de estos dos, ¿verdad? Le quitas la cantidad de votos no válidos, ¿tú qué vas a obtener? Dime tú. Si tienes la cantidad de votos total y le quitas los votos no válidos, ¿tú qué vas a tener? Vas a tener la cantidad de votos válidos, pues, ¿no? Entonces, el resultado que vayas a hacer de todo esto, ¿no? Este es el proceso. De todo el proceso, ¿qué te va a dar? El resultado de votos válidos. Y solamente tenías que hacer eso. Una resta. Una resta. Y ya está. Eso es todo lo que tenían que hacer, básicamente. Todo lo que tenían que hacer. Una resta. ¿Pero tú qué haces? Bueno, sencillo. Vas a cambiar el color. Sencillo, ¿tú qué haces? Poner esto aquí, esto acá, esto aquí, esto acá. Y este signo negativo cambia el signo a todo lo que está dentro del paréntesis, pues, ¿no? Entonces por eso pones menos y menos, lo cambia. Y ya, pues eso, y lo demás es ordenar. Y bueno, esto es un producto notable, ya, te lo tienes que saber, y ya, eso es todo. Y esa era la respuesta, pues, ¿no? Todo lo que tenía que hacer, básicamente. Y tiene un ejercicio similar con respecto a esto. Digo, mira, en una cafetería compras. Estas son la cantidad de cajas. Mira, estas son la cantidad de cajas. Mira, cantidad de cajas. Y dice, si cada caja contiene
estos palillos. Cantidad de cajas por lo... A ver, esta es cantidad, cajas. A ver, ¿cómo te lo explico? Estas son las cajas. Cajas, y eso es lo que contiene. Entonces quiero que tú analices algo. Si tú haces la multiplicación de la cantidad de cajas por lo que contiene, ¿tú qué vas a tener? La cantidad de producto total, ¿verdad? Porque tú contabilizas las cajas por la cantidad que tiene cada caja. Eso te da el total de producto. Ya está. Eso es lo que, o sea, mentalmente ya lo sabemos, pero no lo han analizado. Eso es. Yo multiplico esos dos para obtener el total de productos, que en cuál sería el total. Multiplico estos dos para tener el total de qué. ¿Cuál es el producto? Palillos de dientes. Total de palillos de dientes, pues, ¿no? Ahora te dice, ve, te dice, vamos a borrar esto. Y ya ha utilizado, fíjate, ya ha utilizado. Entonces, mira, del total de palillos de dientes, que es esto de aquí, le quitas, ¿qué cosa? O le haces la resta de qué, lo que ya utilizaste. Entonces, ¿qué te quedas? Si tienes el total de palillos de dientes y le restas lo que ya estás utilizando, ¿qué te queda? Te queda la cantidad de palillos de dientes que estás sin utilizar. Y ahí está, pero es una resta. Una resta. ¿Y qué te da? 20. Y ese es el resultado. Eso es lo que tampoco pudieron hacer en el test. Eso es todo lo que tenían que hacer. Una resta. Nada más, básicamente. Chicos. Bueno, eso sería todo, chicos, por hoy. Ya no me queda más, no me queda más, no me queda más. Está todo bien explicado.